Pero sí, vamos a abrir nuestras Biblias para leer estos últimos versículos del 17 al 25 en Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Uno nada más, ¿verdad? Por eso ni tiene uno que decir Judas 1, nomás Judas 17 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Versículo 24 termina con esta oración doxológica. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Y qué hermosa doxología, ¿verdad? Esa última que presenta. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que ver en manera de comparación, la advertencia que nos hace Judas de los apóstatas que ya están entre nosotros en la iglesia, ¿verdad? Primeramente fue profetizado, fuimos advertidos, y luego Judas dice, ya esto se cumplió, ya está entre nosotros. Y es algo que debemos de tomarlo nosotros con mucha seriedad, porque muchas veces le damos más valor a las profecías que están por cumplirse. No dudamos nada sobre el rapto, sobre la segunda venida de Jesucristo con toda su iglesia y sus santos, el establecimiento del reino milenial, el estado eterno, nada de eso, todo lo vemos como algo bien real que va a suceder, pero lo que ya se cumplió a veces lo tomamos a la ligera, como esto, el que tengamos entre nosotros terroristas espirituales, que tengamos entre nosotros apóstatas, que tengamos entre nosotros falsos maestros, falsas doctrinas, distorsiones de la doctrina, no lo tomamos tan en serio. Al contrario, es parte del plan de Satanás. Por eso es que él produce un sistema en nuestra sociedad, en el mundo, en el que lo mejor que podemos hacer es ser tolerantes con todos y buscar la unidad de la iglesia. ¿Se imaginan? ¿Podemos unirnos con los apóstatas? Pero pues eso es lo que el ser políticamente correcto está empujándonos. Hay que ser tolerantes, hay que aceptarnos, hay que unirnos. ¿Se fijan qué peligroso es todo eso? Que también es un movimiento que se llama ecuménico, en el que nos unamos todos en aquello, dice, en aquello que es lo principal, ¿verdad? El amor de Dios, hay que unirnos todos. Se oye bonito, ¿verdad? Pero es más hippie que bíblico esas ideas. Y nosotros tenemos que seguir lo bíblico nada más. Nada más. Entonces, usando la analogía del terrorismo, esto es algo similar, hermanos. Porque se nos ha dicho que los terroristas ya están entre nosotros aquí en los Estados Unidos. Tienen sus células terroristas ocultas y que nomás están esperando una oportunidad para
hacer daño. Nomás están esperando una oportunidad. Y que nosotros, hermanos, deberíamos todos estar atentos de tal manera que si vemos en un hogar, en una familia, en algo extraño que tengamos, dice, aunque nomás con que tenga usted una mala impresión o algo, es mejor que lo reporte. Porque ha habido personas que así han visto, ¿verdad? En un apartamento, en una casa, cosas extrañas, lo reportan y encuentran que había una célula de terroristas ahí que estaban preparándose. Entonces, así entre nosotros, era lo que les veíamos la semana pasada. ¿Quién es responsable de cuidar a la iglesia del terrorismo doctrinal? Todos nosotros debemos estar atentos y cuidadosos de cualquier señal que pueda haber entre nosotros. Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios ya nos dijo y nos advirtió que ya están entre nosotros. Ya están entre nosotros, que nomás están esperando la oportunidad para hacer daño. Por eso es que si una iglesia es una iglesia creciente, fuerte doctrinalmente, no es un lugar atractivo para ellos. Pero si una iglesia está dormida y está débil espiritualmente, doctrinalmente, para ellos es el paraíso ahí. Ahí es donde van a poder hacer el mayor destrozo posible. Por eso es que todos nosotros debemos de tomar eso muy en serio. Estamos viendo ya lo último, ¿verdad? Y por eso recordándoles lo que Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de tu conducta, de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mucho cuidado, ¿ok? Mantente firme, perseverando, ¿ok? ¿En qué? En la sana doctrina, en la enseñanza que se te ha dado. Y en la vida que es producida por esa verdad de Dios, por esa sana doctrina. Mantente viviendo y creyendo correctamente, dice, porque es la única manera en la que verdaderamente en ese jardín con esa clase de tierra, dice, va verdaderamente a crecer la salvación, verdaderamente va a haber frutos dignos de arrepentimiento en una vida de una persona así. Entonces, aquí, ¿verdad? Al último, ya de su carta, Judas nos presenta las defensas contra los apóstatas. ¿Cómo nosotros vamos a podernos defender de ellos, verdad? Y hemos visto que no hay mejor arma más poderosa para defendernos del error que es, ¿qué? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Porque ahí está la verdad. Al error se le confronta con la verdad, nada más. ¿Okay? No con ofensas. Muchas veces es lo que le digo, tenemos que tener mucho cuidado de nunca envolvernos en ofensas, nada más ataques de ofender a las personas, porque eso no les va a ayudar. Lo que les va a ayudar es la verdad nada más de la palabra de Dios. Por eso Isaías 8:20 decía, consulten la palabra de Dios y sus enseñanzas. Si alguien no habla de acuerdo con su palabra es porque no hay luz ni verdad en él. ¿Se fijan? Entonces tenemos que consultar, que era una de las características que vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? También de un grupo de hermanos, no me acuerdo de dónde eran ellos, que se les consideró que eran más nobles. ¿Por qué? Porque, fíjense, revisaban en las escrituras si lo que el apóstol Pablo les había enseñado era bíblico. Era bíblico. No nomás porque el apóstol Pablo lo dijo, ya se lo iban a creer 100%. Iban a las escrituras y veían a ver si era así. A ver si era así. Entonces así también nosotros, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Consulta la palabra de Dios y fíjate a ver si verdaderamente es de acuerdo a las escrituras, a ver si es bíblico o no es bíblico aquello, ¿verdad? Entonces, nosotros nos defendemos contra los apóstatas con la palabra de Dios. Y lo que Judas nos dice, recuerda la palabra de Dios siempre que tú estés en situaciones en las que tengas que confrontar el error, hazlo con la palabra de Dios.
la única manera. Y aquí, que era bien importante en aquel tiempo y todavía en nuestros tiempos es bien importante, dice, recuerda quién dio la palabra. Bien importante porque con esto está tratándonos de decir, hermanos, hay una fuente creíble de verdad. Hay una fuente creíble de verdad. Dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciéndonos, hay muchas fuentes que les están hablando y diciendo, esta es la verdad. Pero hay una sola fuente creíble, dice, recuerden lo que los apóstoles les han enseñado. Y ahora nosotros pues no tenemos apóstoles entre nosotros, ¿verdad? Aunque se nos dice que hay apóstoles. Yo me quedé, no sabía cómo reaccionar. Ahí en la estación de radio cuando me presentaron, hermano, le queremos presentar al apóstol fulano. Con la cara dije todo, no dije nada con palabras, pero con la cara dije todo. Y lo que quería decir, dije, no, pues me aguanté. Es decir, ¿y quién es usted? ¿Pablo, Pedro o Santiago? ¿Cuál apóstol es usted? Porque pues nomás hay 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Cuáles apóstoles? Entonces, fíjense, para que entendamos la importancia que aquí Judas, él no era un apóstol. Acuérdense, él era medio hermano de Jesucristo, él no era un apóstol. Durante todo el periodo del ministerio de Jesucristo, él era un incrédulo. Hasta su resurrección fue que se convirtieron Santiago y él. Y sin embargo, él dice, vayan a los apóstoles. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Y ahí tenemos ya nosotros los escritos de los apóstoles. Entonces está diciéndonos, hay una fuente confiable de verdad a la que ustedes pueden acudir y poder discernir si esto es de Dios o no es de Dios. A lo que ya los apóstoles nos enseñaron. Recuerden quién nos dio la palabra. Por eso les repito, y miren, para resumirles la importancia de los apóstoles. Cuando hablamos de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, hablamos del grupo único. Pongan siempre eso en su mente, que son únicos. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares de todo lo que Jesús hizo y eso era una característica de los apóstoles, que eran escogidos por Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron testigos de su vida, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, así como también testigos de todo lo que Él dijo. ¿Cree usted que una persona hoy en día pueda ponerse ese título? ¿Calificaría para ponerse ese título? ¿Viendo? No. Y no tan solo eso. Otra de las cosas que los hace singulares, únicos a ellos, es que recibieron de Jesús la capacidad de realizar señales, maravillas, milagros, hasta resucitar muertos, porque vemos que lo hicieron. Y no es algo que hoy en día nosotros podemos decir, todos los cristianos con el Espíritu Santo debemos y podemos hacer eso si tenemos fe. Eso no enseña la Biblia. Yo no soy un apóstol. Entonces dice, recibieron la capacidad de realizar señales y maravillas y la responsabilidad de establecer los cimientos de la iglesia. Y lo hicieron, lo cumplieron. Lo cumplieron, son columnas, son fundamento, y ahí nosotros vamos siendo sobreedificados, dice Pedro, sobre eso hasta construir un templo para Dios, dice la Escritura, pero con las enseñanzas y la doctrina de ella como fundamento. No por nada, en el libro profético sobre el futuro, ya así es como nos los presentan. Dice, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nomás eran 12 y ahí están. No le agregaron a los nuevos apóstoles. Y apóstolas, que también ya hay. No están siendo agregados ahí en Apocalipsis. Ya está. Es por eso, hermanos, que eso hace que sus escritos, a lo que nos está guiando Judas, sean únicos, sean confiables, sean autoritativos. Y el papel de ellos también que sea único.
que no confundamos y andamos creyendo que todavía hay apóstoles, porque entonces les vamos a tener que dar la misma credibilidad que a los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Desde el momento que una persona reclama ser un apóstol, se le va a tener que dar esa clase de credibilidad, y pues no es correcto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que nosotros debemos defendernos contra estos engaños, estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. Y nos dice, recuerda quién nos dio la palabra, recuerda dónde hay una fuente confiable de la verdad, los escritos, las enseñanzas de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Y luego nos dice, y recuerda también lo que dijeron. Y lo que dijeron pues es eso, dice, ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Por blasfema en este contexto quiere decir que se burlan de la sana doctrina. Y yo lo he visto videos en YouTube, ¿verdad? Y se burlan de la sana doctrina, de estas enseñanzas anticuadas, legalistas, y bueno, toda clase de acusaciones y burlas que hacen. Y es que se cumple. Exactamente lo que dice la Escritura, se cumple. Entonces nos dice, recuerda lo que dijeron. ¿Y por qué? ¿Por qué se burlan de la sana doctrina? Bueno, tienen problemas con la sana doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven de acuerdo con sus bajos deseos. ¿De qué otra manera podemos poner vivir bajo los bajos deseos? ¿Bajo la carne? Bajo la carne. Ellos viven controlados bajo la carne. Son carnales, no son espirituales, no tienen al espíritu. Ellos operan bajo la carne únicamente. Por eso es que tienen problemas con la palabra de Dios, la sana doctrina. Por eso que ellos prefieren distorsionarla. Es lo que dijo este pastor Warren Wiersbe, dice, cuando una persona dice, tengo problemas intelectuales con la Biblia, probablemente tenga problemas morales, porque la Biblia contradice lo que está haciendo. Y así es como están, ¿verdad? Estos falsos maestros. Y lo vemos vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo les enseñé una pequeña lista de todos estos escándalos que ha habido. Ahora, en esta defensa que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, que nos dice, recuerda quién nos dio la palabra, la confiabilidad que podemos tener en los apóstoles y lo que nos dijeron, las advertencias de la clase de personas que son ellos, y también recuerda por qué lo dijeron. Y dice, son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. ¿Se fijan? Qué duro, pero es la verdad. Recuerda por qué lo dijeron. ¿Por qué? Dice, tengan cuidado, les van a causar divisiones. Es lo único que van a hacer. Y es que la razón por la cual causan divisiones, ¿cómo comienza una división? Cuando una persona empieza a formar su propio grupito. Empieza a ganarse la confianza y que la persona lo siga a él como líder, se lo empieza a ganar, te invito a la casa y compañerismo y acá, y empiezan a juntar un grupito y tráete a fulano y a mangano. ¿Por qué? Porque consideran que mientras más personas tengan, entonces voy a adquirir yo más poder para poder yo determinar exactamente qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer, qué se tiene que enseñar, cómo se tiene que dirigir una iglesia. Todo quieren tomar liderazgo. Pero a través de división, no a través de la voluntad de Dios, no a través del establecimiento correcto de un liderazgo bíblico, no. A través de un acto terrorista. Así es como lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Son carnales. Y cuando una persona es carnal, ¿creen ustedes que piensan en el beneficio de la iglesia? No, para ellos ni por aquí les pasa el beneficio de la iglesia. Para ellos es usar la iglesia para mi beneficio, para mi deseo personal.
Eso es lo que van a hacer, para mi deseo personal, no para el beneficio de la iglesia. No me importa si me llevo entre los pies a la iglesia, no me importa si le hago daño a la iglesia, no me importa si divido una iglesia, no me importa si cierro las puertas de una iglesia. Lo único que me importa es mi agenda. Es mi agenda. Y eso es lo que dice. Causan divisiones, pues son carnales y no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Por eso, dice, recuerda por qué nos advirtieron, recuerda. Por eso ya también en el libro de los Hechos dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Para poder juntar seguidores van a tener que distorsionar la verdad. Y así las personas los van a seguir. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos de defendernos contra estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, estos apóstatas. Y lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Pero para eso, hermanos, nos dice Judas que debemos trabajar en edificar nuestra vida cristiana. ¿Verdad que no es sano que nuestra vida cristiana se quede ahí nada más? Porque la vida cristiana, de la manera en la que debemos de verlo, es que es una vida que debe ir en su vida, ¿verdad? En su vida vamos luchando con el poder del Espíritu Santo para ser más semejantes a Cristo, semejantes a Cristo. Y eso es siempre estar, este es el nivel del mundo carnal. Entonces nosotros, la santificación significa que vamos pareciéndonos más a Jesucristo, pareciéndonos más a Jesucristo, más y más, así vamos. Pero si nos estancamos, lo que dice la Biblia es que en el momento que uno se para, empieza despacito hacia atrás, se viene. Porque verdad que cuando cualquier carro, si usted sube en un carro en drive, hacia adelante, sube aquí, pero luego lo pone en neutral, ¿se va a ir para enfrente o para atrás? Se va a ir para atrás. Así también espiritualmente, si usted se pone neutral, se detiene, se estanca, entonces va a empezar a venirse hacia abajo. Por eso es que la Biblia constantemente nos habla, no, es crecer, es avanzar, es ir hacia arriba, es parecerse más a Cristo. Lo que debemos de estar trabajando, y es lo que nos dice también aquí Judas, dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Síganse. Me gustó la versión en inglés, dice, you must. Usa la palabra you must. O sea que esto no es una opinión. Este es un mandato de parte de Dios, que al estarnos llamando a la guerra, nos está diciendo lo que sí debemos hacer y lo que no debemos de hacer, como mandato de parte del capitán, y por lo tanto nos dice, ¿verdad? Ustedes deben de estar constantemente edificándose sobre la base de su santísima fe, teniendo como base esa sana doctrina santa. Ahí edifíquense. Edifíquense constantemente, no le paren. ¿Por qué creen, hermanos, que yo les insisto en que participen en un oikos? ¿A poco creen ustedes que yo recibo una comisión por los libros que ordene? No, mi único interés es porque esto ustedes puedan hacer, de estarse edificando diariamente, porque en su libro van a estar todos los días ahí en la palabra, estudiando, meditando, memorizando, compartiendo en su grupo acerca de esto y lo otro. ¿Y no creen ustedes que van a crecer? Van a crecer, van a madurar poco a poco. Por eso es que dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Y la palabra edificándose siempre tiene la idea que es poco a poco. Es como un edificio, ¿verdad? Que un edificio no lo ve de la noche a la mañana ya hecho. Ahí van poco a poco, poco a poco, poco a poco, lo van edificando, edificando, edificando. Así también nuestra vida espiritual se va edificando. Es tan paulatino ese crecimiento que a veces nosotros ni lo notamos. No lo notamos.
¿no? Ni uno mismo lo nota, pero sí está sucediendo. Sí está sucediendo. Entonces es ahí donde entra la fe, el creer que verdaderamente lo que dice Dios se cumple, aunque yo no lo sienta, pero que se está cumpliendo en mi vida. Entonces por eso dice, sigan edificándose sobre la base. Se fijan, ya tenemos una base que es por la cual Judas nos está diciendo que peleemos arduamente por esa doctrina correcta, por esa sana doctrina, por esa verdad que una vez y para siempre nos fue dada por los apóstoles, por los profetas de Dios, por la palabra de Dios, y que no le hagamos cambio, ni permitamos, ni aceptemos que le hagan cambios. Dice, pelea con la palabra de Dios, esto, y edifícate. Entonces debemos de estarnos edificando, ¿se acuerdan? La semana pasada, ¿sí se acuerdan que les recomendé que todos deberíamos de tener un libro de doctrina y de perdida leer 1 o 2 páginas al día? ¿Quién no puede leer 2 páginas al día de un libro? Hasta poniéndolos ahí en el baño, el libro, ahí lo déjenlo. Va a llegar el momento que van a tener que ir, es verdad, ahí. Y ahí leen las 2 páginas. Y hasta más inspirados, ¿verdad? Entonces, les recomendé eso. ¿Saben cuántos me pidieron un libro de doctrina? 100. 3 personas. Pastor, a mí ordéneme un libro, el que usted me recomiende, ordénemelo. Y 3 personas. Quiero creer que ya todos los demás lo tienen, ¿verdad? Tienen un libro doctrinal, pero es importante que tomemos en serio lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, o no es lo que dice, ¿son mis ideas o es lo de la palabra de Dios lo que yo les estoy diciendo? La palabra de Dios. Que ahí dice, pero ustedes, amados, sigan edificándose. ¿Quiere decir, paren? Que sigan. No le paren, quiere decir, no le paren, sigan edificándose. Ya tienen ustedes una sana doctrina, síganle aprendiendo, profundizando, viendo, ¿verdad?, la aplicación de esta sana doctrina. Tienen que seguir, ¿ok? Entonces, fíjense lo que el Salmo nos dice. Bienvenidos. No, a ver, el PowerPoint, ¿me lo arreglan, por favor? Se fue para otro lado. Ahora sí. No, es más acá. Aquí, el Salmo 119 dice, meditaré en tus mandamientos y prestaré mucha atención a todos tus caminos. Me deleitaré en tus leyes y no descuidaré tu palabra. ¿Hace usted eso todos los días? Esto nos va a ayudar a crecer, hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, que muchas veces no lo hacemos. Queremos calmar nuestra conciencia nomás leyendo. Yo ya leí. Y rápidamente, si ese libro de hoy, ya contesté ahí más o menos, ¿verdad? Pero sin verdaderamente. Y eso es el problema. Verdaderamente queremos aprender y crecer y conectarnos con Dios, o nomás quiero aparentar. Siempre con lo que uno va a tener que luchar. Siempre va a tener que luchar uno con eso. Por eso dice, meditaré en tus mandamientos y prestaré mucha atención a todos tus caminos, todo lo que tú me dices, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Yo voy a poner mucha atención, porque tú sí me enseñas el camino correcto. Tú sí me dices por dónde ir y por dónde no ir, pero voy a prestar mucha atención. Me deleitaré en tus leyes. Por eso es importante meditar, detenerse, porque deleitarse es cuando uno está leyendo, está estudiando y encuentra y dice, ¡ay, qué bonito está eso! ¿Verdad que le ha pasado? Y dice uno, qué bonito, nunca lo había visto de esta manera, se está deleitando en lo nuevo que el Señor le está enseñando. Me deleitaré en tus leyes y no descuidaré tu palabra. ¿Cuántos de ustedes aquí estuvieron en la palabra de Dios todos los días? Todos los días. Si usted no está en la palabra de Dios todos los días, está descuidándola.
Está descuidándola. Porque ¿verdad que sí come todos los días? ¿Y por qué no alimentarse espiritualmente todos los días? No descuidamos el estómago. Es obvio, ¿verdad? Entonces así también no debemos descuidar el espíritu. La palabra de Dios, tenemos nosotros también que hacerlo de esa manera. Miren lo que dice esta escritora, Nancy DeMoss. Dice, mientras lees, o sea, cuando lees la Biblia, cuando lees un libro de la Biblia como el de Oikos, mientras lees, haz una pausa con frecuencia para meditar sobre el significado de lo que estás leyendo. Absorbe la palabra en tu sistema, deteniéndote, meditándola, repasándola una y otra vez en tu mente, considerándola desde muchos ángulos diferentes hasta que se convierta en parte tuya. Hermanos, ¿no es eso lo que debemos de hacer todos? Yo se los digo, eso es lo que yo tengo que hacer para predicar la palabra de Dios. Porque de otra manera, si no hago esto, voy a tener que traer todo escrito y estar leyendo todo. Pero si yo hago esto, entonces ya viene a ser parte mía y ya lo puedo compartir con ustedes. Confiando en el Espíritu Santo que me recordará que todo lo que hice durante la semana esto. Y me recordará y me lo traerá a la memoria y voy a poderlo compartir con ustedes sin necesidad de tener todo escrito. Ahora, ¿será eso nomás para los pastores? ¿O para todos los creyentes? A ver, Ujieres, llévenselo a la guardería, por favor. Bueno, lo bueno es que se arrepintió rapidito, ¿verdad? Le tomamos eso en consideración, su arrepentimiento. Entonces tenemos que hacer eso. Y es por eso también que es importante que nosotros leamos libros doctrinales e inspiradores. ¿Qué les dije de un libro doctrinal? Y el libro, por ejemplo, de Oikos son de los libros inspiradores. ¿Cuál es la diferencia? El doctrinal les va a enseñar la doctrina. O sea, lo que enseña desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de cada tema. ¿Qué es lo que enseña toda la Biblia acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, acerca del hombre, acerca de la iglesia, a todo, qué es lo que enseña en general? Porque es importante. De esa manera usted se da cuenta cuando alguien sacó de contexto un versículo y hizo una doctrina falsa, porque no dice eso toda la Biblia. Por eso es importante la doctrina. Entonces, usted lee doctrina, se prepara, tiene ese fundamento doctrinal, y luego los libros inspiradores son los que le ayudan a que esa sana doctrina, por eso es que les escojo libros con sana doctrina, les pongan esa sana doctrina en aplicación a la vida diaria. Entonces nos inspiran a vivir la sana doctrina. Pero necesitan envolverse en las dos cosas, hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Judas? Edifíquense en su santísima fe. Dice, véanla como algo bien precioso. No es la palabra santísima algo precioso, porque solamente Dios es santo, 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 y lo está comparando con Dios. Dice, esa santísima fe, esa santísima doctrina, creencias, ¿verdad?, que ustedes tienen, dice, están completamente separadas del error, están separadas del pecado, porque eso es lo que quiere decir la palabra santo, separado de. Y al aplicárselo a la doctrina, a la verdad, entonces está diciéndonos, aprécienla en gran manera. Y verdaderamente hagan lo que aquí les estoy diciendo, que hagan. Entonces, por eso. Y luego continúa diciéndonos, ¿verdad?, en cuanto a esa defensa que nosotros debemos de tener contra estos apóstatas. Nos dice que edifiquemos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero dentro de las actividades de la edificación de nuestra vida cristiana, de lo que es la lectura de la Biblia, el estudio, la meditación, la memorización, la práctica de la palabra de Dios, nos dice también, oren en el Espíritu Santo, dice ahí Judas.
oren en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu Santo? Otra vez tenemos que aclararlo, ¿verdad? Lo que dice esto. Porque hoy en día se nos enseña que orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. Y en ningún lugar en la Biblia enseña tal cosa. El lugar donde se hubiera aprovechado al máximo para que verdaderamente hubiera sido válido eso de orar en lenguas es cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Juan Bautista a sus discípulos les enseña a orar, enséñanos a orar. Ahí hubiera sido la gran oportunidad para decirles: miren, yo les voy a enseñar la máxima manera de poder orar. La manera en la que ni los demonios van a poder entender sus oraciones, ni sus enemigos, ni nadie, y es a través de las lenguas. ¿Verdad que nunca dijo así Jesucristo? Les enseñó a orar y está clarito ahí cómo les dijo que deberían de orar. Está clarito, ahí enseña los puntos a tocar en nuestras oraciones. Y así es. Entonces, orar en el Espíritu Santo, otras versiones más modernas dicen que oremos bajo la guianza del Espíritu Santo. Y la guianza del Espíritu Santo es que oremos de acuerdo a la palabra de Dios. Que oremos de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Pues sí. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la palabra de Dios y eso va a ser lo lógico, ¿verdad? Entonces, que oremos. Porque, hermanos, hoy en día se ha distorsionado todo lo que es de la oración. Hoy en día, en la oración, las personas hoy en día oran para que la voluntad de ellos se haga ya en los cielos. ¿Y qué es lo que dice un dicho acerca de la oración? Dice, la oración no es hacer que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es hacer que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y muchas veces hoy en día se quiere manipular a Dios, se le quiere ordenar a Dios para que se haga lo que uno quiere. Y lo que nosotros debemos de desear es que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué creen ustedes que sería mejor para usted, para sus hijos, para su iglesia? ¿Que Dios le cumpla a usted todas sus oraciones o que se haga la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué creen ustedes que sería mejor? Pero verdad que luego decimos, sí, pero yo prefiero que haga todo lo que yo pido. ¿Imaginan usted que su hijo pequeño, usted le cumpla todo lo que pide? ¿Qué tantos días podrá sobrevivir? Qué bárbaro. Cuando he cuidado a mi nieta, es estarla rescatando. Le digo, anda, suicida esta niña, le digo a su mamá. Anda, suicídala, ya la rescaté de varios actos de suicidio, ¿verdad? Y así es como nosotros, lo único que andamos es pidiendo suicidios. Y como el Señor, como Padre amoroso y todo, dice, no, eso no. Pero nosotros erróneamente queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y no debe de ser así, debe ser la voluntad de Dios. Ahora, Judas nos está diciendo, hermanos, ustedes se tienen que defender porque están en una lucha espiritual. ¿Okay? Contra falsas doctrinas, contra falsos maestros, no se trata, ¿verdad?, de agarrarlos a palos, de pelearnos, de ofendernos, de esto. No se trata de hacer una guerra física. ¿Por qué? Porque ya se nos advirtió que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, ¿verdad?, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, que son los que están detrás de todas estas doctrinas distorsionadas y falsas. ¿No nos había dicho ya las Escrituras que son doctrinas de demonios? Doctrinas de demonios, así dice la Biblia. ¿Ok? Entonces nos dice, la lucha es espiritual. Lucha es espiritual, por eso es importante que se vistan con toda la armadura, Pero, ¿se acuerdan cuando vimos la serie de mensajes sobre la armadura? Al final, les dije, quiero que se imaginen ustedes la armadura en tiempos modernos, que nos ponemos toda la armadura, y si nos vamos a la guerra así nomás con toda la armadura puesta,
pues vamos a ir a la guerra peleando con nuestros propios recursos, nuestro propio poder, nuestra propia fuerza, sí, con toda la armadura. Pero piensen lo que dice la Biblia, que esta armadura tiene que tener el poder de Dios. Entonces imagínense una armadura moderna en la que usted le aprieta el botón porque tiene una batería y ahora se convierte en una armadura sobrenatural con poderes sobrenaturales. Y es así como nos dice el Señor, dice, ustedes se ponen toda la armadura, dice, pero conéctense a la fuente de todo poder. Por eso nos dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Entonces, en la oración es cuando nos conectamos con la fuente de poder, y entonces aquella armadura verdaderamente se hace poderosa en Dios para poder derribar toda fortaleza, para poder vencer todo enemigo. Entonces, la oración, por eso es que Judas nos está diciendo, oren en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para que verdaderamente en su lucha espiritual sea una lucha bajo el poder sobrenatural de Dios y no con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, porque no van a ser suficientes, necesitan los de Dios, orando. Y luego en el versículo 21, Judas nos dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí? Está diciéndonos que parte de esta lucha que tenemos, que debemos de tener esa esperanza viva, de saber que es una lucha que si la hacemos tal y como nos dice la Escritura en el poder del Espíritu Santo, es una lucha ganada. Dice nomás, dice como tengan paciencia, es lo que dice, y esperar, está hablándonos de tener paciencia, porque vendrá el día en que ustedes van a experimentar la vida eterna. Vendrá el día en que ya no habrá más guerra espiritual, porque ¿verdad que allá en el cielo no va a haber guerra espiritual? No. Ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más falsas doctrinas, ya no va a haber más apóstatas, ya no va a haber nada más de esto que ahorita les estoy diciendo que tienen ustedes que estar alertas y confrontar, pero va a haber ese día en que no más. Entonces, por lo tanto, estén ustedes a la expectativa de ese día, de la venida del Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros estamos a la expectativa del Señor Jesucristo, produce en nosotros efectos. Miren lo que dice Primera de Juan en cuanto a los efectos. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿verdad?, de la venida de Jesucristo, se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que nos está diciendo Judas? Tengan esta gran expectativa de que algún día va a venir ese día de la completa salvación, para que al estar ustedes con esa esperanza viva de que en cualquier momento pueda aparecer Jesucristo, los mantenga ustedes puros, obedientes, santos, apartados del pecado, porque en cualquier momento puede aparecer Jesucristo para darles la victoria total y completa sobre el pecado. Entonces, hermanos, Judas nos está diciendo, lee la Biblia, medita en la Biblia, te vas a necesitar fortalecer tu fe estando en la palabra de Dios en todas las diferentes maneras, porque cuando tú estás en la palabra de Dios, Dios te habla. ¿No es eso muy importante, muy poderoso? Que Dios nos hable. Wow. Y luego dice, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Y entonces cuando nosotros estamos orando, guiados por el Espíritu Santo, basados en las verdades de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos hablando con Dios.
¿No es esto lo que consideramos que es una relación personal con Dios? El privilegio de que Dios me habla y yo hablo con Él, ¿no es eso una relación personal? Eso es lo que constantemente decimos. Nosotros tenemos una relación y aquellos tienen religión. Muchas veces también nosotros nomás vivimos por religión y no por relación. Porque está usted haciendo estas dos cosas. Ahora, ¿saben cuál va a ser el resultado de esto? Que Santiago nos dice aquí a continuación, que ya no lo vamos a ver sino hasta la próxima semana. Pero a continuación, lo que nos está diciendo Santiago, cuando usted está creciendo en su fe, estando en la palabra de Dios, orando en el Espíritu, entonces usted va a testificar. Quiere decir, ahora usted va a hablar con otros acerca de Dios. Usted va a hablar acerca de Dios. No se va a quedar callado, no va a poder quedarse callado. No va a poder, es imposible que una persona que está haciendo el 1 y el 2 se pueda quedar callado. Es imposible. Entonces, y nos dice con qué personas nosotros no debemos de quedarnos callados, que son las que vamos a ver la próxima semana. Por eso dije que no íbamos a poder terminar con las... Y nos dice Judas, hay que alcanzar a 3 grupos de personas. No porque estemos aprendiendo acerca de las falsas doctrinas, los falsos maestros y todo, nomás tenemos que verlos como úchila. No. Tenemos que verlos con misericordia, con gracia, con amor. Porque no queremos que esas personas estén engañados, no queremos que esas personas terminen en el infierno, no queremos eso. Entonces nos dice las 3 clases de personas son los que dudan. Y estas 3 clases de personas nos las presenta aquí Judas en orden de menos a más. De menos a más en cuanto a estado crítico espiritual. Y dice, los que dudan. Y luego número 2, los engañados. Y luego los peligrosos. ¿Te digan? Ahora, a los 3 necesitamos tratar de rescatarlos. Nos dice Judas. A los 3. Y nos dice cómo a cada uno, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a ver nomás, dice, los que dudan, dice, tengan compasión de los que dudan. ¿Se fijan? Tengan compasión de los que dudan. Compasión quiere decir que eso nos va a mover a hacer algo a favor de ellos. La compasión. Y luego, lo número 2 dice, los engañados. Dice, rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Dice, estos ya están más adentro en el engaño, en la mentira, en la destrucción. Estos ya están muy cerca de la lumbre. Hay que rescatarlos, que están engañados. ¿Sí, hermana? Los textos largos. Ella iba a su iglesia y ella oraba y le decía, y yo mejor Hágaselo más cortito nada más, hermano. si no leen el texto largo, no leen el capítulo. Sí. Usted redúzcalo, resúmalo ahí, se lo manda más cortito. Y ya no está largo, está cortito, pero sigue leyendo, ¿verdad? Es lo que yo haría, ¿verdad? Entonces, pero hay que rescatarlo. Nunca debe uno darse por vencido. ¿Sí? También, ¿verdad? Otro hermano que también manda así testimonios. Me dijo, mira, hermano, ¿qué hago? Esta persona me está mandando también sus devocionales católicos. Y me dijo, no me mandes más ya. Le dije, mejor dile, oye, tiene cosas interesantes el tuyo, síguemelos mandando y yo te voy a mandar los míos. Y así buscar uno siempre las maneras de cómo mantener ese puente, construyéndolo poco a poco, sin quemarlo, sin romperlo, ¿verdad? Y aquí es lo que nos dice, y la próxima semana vamos a ver esto más detalladamente, por eso no quise ahora terminarlo, porque considero que es importante que nosotros aprendamos
qué es lo que verdaderamente debemos de hacer con estas tres clases de personas y quiénes son estas tres clases de personas, los engañados y luego los peligrosos, dice, y tengan compasión, se fijan, tengan compasión, pero fíjense el contraste que hace de otros, aunque cuídense de ellos. ¿Se fijan el contraste compasión con aborrezcan? Aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. En ese tiempo lo entendían bien. ¿De quién ellos tenían que cuidarse ni siquiera de tocar la ropa? Todos aquellos que siempre practicaban el pecado. Pero principalmente ¿de quién? Leprosos, de un leproso. Un leproso, y la lepra en ese tiempo era la mayor ilustración y mejor ilustración del pecado. Por eso a un leproso en tiempos bíblicos lo sacaban fuera de la ciudad, no debería porque lo consideraban que había llegado a pecar a lo máximo y Dios lo había castigado con la lepra. Así lo consideraban. Entonces aquí entendiendo eso dice, ni toquen su ropa contaminada. Estos están ya con lepra doctrinal. Tengan mucho cuidado, pero tengan compasión. No dice no haga nada por ellos. Entonces, la próxima semana vamos a ver exactamente, ¿verdad? En qué significa. Pero, para terminar nomás este mensaje, no la serie, recordarles, ¿verdad? La bonita oración para que ustedes mediten. Todos los días oren, ¿verdad? La bonita oración que termina haciendo, dice, y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador. ¿No está haciendo a Jesucristo Dios? Al único Dios, nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que sabemos que es lo más hermoso que tenemos para poder vivir esta vida aquí en la tierra, este mundo afectado por el pecado. Y tu palabra, Señor, ayúdanos a que verdaderamente la apreciemos, así como vemos, Señor, a tus siervos que guiaste a escribir tu palabra, tenían un concepto altísimo de tu palabra, la veían como algo santísimo, que así también nosotros, Señor, lo hagamos, para que no pase ni un día sin estar verdaderamente en tu palabra, leyéndola, meditándola, memorizándola, estudiándola, practicándola, compartiéndola con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente vivamos la verdadera vida cristiana en el Espíritu y no nos conformemos con vivir nada más religiosamente por apariencias. Gracias te damos, pues, Señor, por el Santo Espíritu que nos has dado, quien nos puede dar el poder para poder cumplir con tu santa voluntad. Te lo pedimos para que podamos traer honra y gloria a tu nombre, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.